Buenos días, jóvenes. En esta oportunidad vamos a estudiar un poquito acerca del teorema de Pitágoras. Esta propiedad, a pesar de que ya es muy conocida por ustedes y pues a lo mejor en tercer ciclo se recordarán haberla estudiado, la vamos a repasar porque nos va a ser muy útil en esta nueva unidad que vamos a trabajar. Veamos qué tenemos acerca del teorema de Pitágoras. En primer lugar, usted debe de saber o recordar que el teorema de Pitágoras es aplicable para triángulos rectángulos. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados y sus elementos reciben nombres especiales. Bueno, además de tener el ángulo de 90 grados, sus otros dos ángulos son ángulos agudos. Sus lados, de igual manera, reciben nombres particulares. Los lados que forman el ángulo recto o los lados más cortos del triángulo se les llama catetos, y el lado que posee mayor longitud o que está enfrente o de manera opuesta al ángulo de 90, a ese lado se le llama hipotenusa. Vamos a ver en qué consiste ahora el teorema de Pitágoras. Dice que en todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Esto lo podemos resumir mediante una fórmula asignando valores o letras a cada uno de sus lados. Sean A y B los dos catetos, los dos lados cortos, y C va a representar la medida de la hipotenusa, que es el valor del lado más largo. El teorema de Pitágoras se resume a través de esta fórmula. A cuadrado más B cuadrado, que es los catetos, es igual a C cuadrado. Y eso representa el enunciado que veíamos acá. La suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos, A cuadrado más B cuadrado, es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa, es igual a C cuadrado. Este resultado o fórmula es lo que nosotros conocemos como teorema de Pitágoras y nos habla nada más que de una igualdad que se cumple entre los cuadrados de los lados del triángulo. Por lo tanto, el teorema de Pitágoras es una herramienta muy útil para calcular o determinar las medidas de los lados de un triángulo. Este teorema o esta fórmula, para aplicarla en ejercicios donde necesitemos calcular medidas, la vamos a resumir o la vamos a desglosar en un par de fórmulas ya despejadas. La primera fórmula, que es la que vamos a utilizar para calcular hipotenusa. Estas fórmulas que les voy a presentar aquí abajo son derivadas del teorema original, solo que ya está despejada el valor de C. Como usted ve, en la fórmula aparece al cuadrado, pero acá abajo ya la tenemos despejada, ya está lista para calcular o determinar la medida del valor de C, que representa la hipotenusa. Entonces, esta fórmula es la que vamos a usar cuando necesitemos calcular hipotenusa. Y cuando necesitemos calcular un cateto, vamos a usar cualquiera de estas dos fórmulas, que básicamente es la misma, ¿verdad? Independientemente cuál sea el cateto que nos haga falta, sea el valor de A o el valor de B, siempre vamos a usar una fórmula similar. Una raíz cuadrada, y dentro de la raíz van a ir los otros dos valores de los otros dos lados, poniendo primero siempre el valor de C, que es la hipotenusa, el valor mayor, y van a ir con un signo de resta. En la fórmula donde vamos a calcular hipotenusa va con signo de suma, y en la fórmula donde vamos a calcular catetos, la fórmula va con resta. Bueno, veamos ya unos ejemplos para ver cómo lo vamos a aplicar. De seguro con los ejemplos lo vamos a comprender mucho que mejor. Veamos, para empezar, vamos a encontrar una hipotenusa. Ahí tenemos un triángulo rectángulo, tenemos nada más dos de sus medidas y falta una tercera medida o longitud. En problemas o situaciones como estas es donde vamos a utilizar Pitágoras. ¿Por qué? Porque en el teorema se habla de la relación de las tres medidas, y si tenemos dos de ellas por medio del teorema de Pitágoras, podemos encontrar la tercera. Lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es el valor que nos hace falta. Bueno, nos hace falta la longitud más larga, entonces nos hace falta una hipotenusa.
Por lo tanto, vamos a usar la fórmula de la hipotenusa, donde queda la C y del otro lado nos quedan los catetos con un signo de suma dentro del radical. Así que de una vez acá en el ejercicio hemos sustituido el valor de A, que es el primer cateto, vale 4, entonces ponemos según la fórmula 4 al cuadrado, luego el signo más conforme a la fórmula, luego el valor de B, que es el segundo cateto, y va también elevado al cuadrado. Y ahí tenemos el planteamiento inicial. Esto es lo básico que usted tiene que lograr identificar, cuál de las tres fórmulas va a utilizar, si la que lleva suma o la que lleva resta, y luego reemplazar los datos que se tienen. De aquí en adelante, lo único que nos queda es calcular los valores. Bajamos C, seguimos poniendo el radical y calculamos 4 al cuadrado es 16 y 10 al cuadrado es 10 por 10, que da 100. Luego efectuamos la suma, 16 más 100 y tenemos 116. C es igual a la raíz cuadrada de 116. Efectuamos en la calculadora para que le salga mucho más fácil y la raíz cuadrada de 116 es 10.77. Este sería el valor de C, que es mi hipotenusa. Por lo tanto, la hipotenusa tiene una longitud de 10.77. Y ahí usted le va a agregar si son centímetros, pulgadas o metros, dependiendo de la longitud o de la magnitud o de la unidad de medida que estemos utilizando. Bueno, este fue un ejemplo donde calculamos una hipotenusa. Ahora veamos un ejemplo más, pero donde estemos calculando la medida de un cateto. Ahí tenemos nuevamente un triángulo, el triángulo ABC. Nos dan la medida de 7, que esta es la hipotenusa. Luego nos dan esta medida que vale 3. Identificamos y decimos 7 es la hipotenusa, 3 es un cateto y nos falta el valor de abajo, que aquí está representado con la letra A, que sería el segundo cateto. Como lo que hace falta es un cateto, usamos la fórmula que corresponde a los catetos. La fórmula de los catetos es casi la misma fórmula de la hipotenusa, porque lleva raíz, pero en vez de ir sumando va con resta. Dentro del radical nos quedan los dos valores que ya se conocen, que en este caso serían 7 y 3. Tenga cuidado de poner al principio siempre el mayor para que la resta no le quede negativo el resultado. Ahora que ya identificamos que vamos a usar una fórmula de cateto, reemplazamos. A es igual a A, lo bajamos, ponemos el radical. C al cuadrado sería el valor de la hipotenusa, 7 al cuadrado, signo menos, B al cuadrado sería el cateto que ya tenemos, que es 3, 3 al cuadrado. Y calculamos. 7 al cuadrado es 49, 7 por 7 es 49, y 3 al cuadrado, 3 por 3 es 9. Y mantenemos por el momento siempre el mismo radical. Siguiente paso, efectuamos la resta, 49 menos 9 es 40, y para finalizar, calculamos la raíz de 40. Raíz de 40, raíz cuadrada de 40 es igual a 6.32. Por lo tanto, el valor de mi cateto es 6.32. Bueno, ya para finalizar, veamos un par de ejemplos más. Ya vimos la aplicación de ambos, tanto de hipotenusa como de cálculo de un cateto. Pero estos ejercicios son muy particulares porque llevan valores radicales. No siempre en nuestros triángulos nos van a presentar medidas que sean con números enteros, sino que pueden presentarse decimales o radicales. Vamos a ver en el caso de los radicales, que son los que a veces se nos suelen complicar, cómo vamos a trabajar la fórmula de Pitágoras. Veamos el primer triángulo. Tenemos este segmento de acá, es la hipotenusa, identifíquelo usted siempre, es el más largo de los tres, o el que está frente al ángulo de 90. Luego, este lado corto mide 1, es un cateto, y el otro lado también es un cateto, ya que ambos lados son los que forman el ángulo de 90. Entonces, nuestra incógnita está acá, es un cateto lo que nos hace falta. Aplicamos la fórmula para calcular catetos. De hecho, en ambos triángulos vamos a aplicar la fórmula para calcular catetos, porque en este segundo triángulo también es un cateto lo que nos hace falta. Veamos ahora cómo lo vamos a aplicar en el primer triángulo. Usamos la fórmula de los catetos
Bueno, aquí le hemos puesto al cateto B. Recuerde que independientemente sea A o sea B, siempre vamos a utilizar una fórmula similar. Al principio vamos a poner la hipotenusa, que es en este caso raíz de 10. Como la hipotenusa es un radical, lo ponemos así, raíz de 10. Lo encerramos entre paréntesis para elevar al cuadrado, ya que la hipotenusa va al cuadrado, independientemente que esté en forma radical. Luego el signo menos, ahí está el menos, y el cateto elevado al cuadrado. En este caso me dan el cateto vale 1, 1 elevado al cuadrado. Y ahí está, hipotenusa al cuadrado menos cateto. Y vamos a calcular. ¿Qué hacemos cuando tenemos un radical elevado al cuadrado? El cuadrado elimina a la raíz. Entonces se elimina cuadrado con raíz y queda solamente el número 10. Y ahí ponemos el 10. Simplemente 10 sin volverlo a elevar al cuadrado, ¿verdad? Porque ya aplicamos el cuadrado cuando eliminamos la respectiva raíz. Luego menos, ponemos menos, 1 al cuadrado, 1 por 1 es 1. Bueno, ahora seguimos como habíamos visto en ejemplos anteriores. Efectuamos la resta. 10 menos 1 es 9 y raíz de 9 es 3. Aquí nos economizamos un paso y de una vez fuimos a calcular la raíz de 9, que era 3. Por lo tanto, el cateto B o la medida del cateto que hacía falta acá es 3. De manera similar vamos a resolver el segundo. Como lo que nos hace falta es un cateto, ponemos la fórmula. En este caso le vamos a poner A al cateto que hace falta y colocamos la fórmula correspondiente. Primer paso, hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa es 3 por la raíz de 2. Ahí tenemos 3 por la raíz de 2 y lo elevamos al cuadrado. Menos cateto al cuadrado. En este caso vale 2, 2 al cuadrado. Calculamos. ¿Qué pasa cuando calculamos una expresión radical como esta? Si usted nota, en el primer ejemplo simplemente eliminamos raíz con exponente y quedó solo 10. Pero acá, además de tener el número en la raíz, tenemos otro número fuera de la raíz. A este número 3 que está fuera de la raíz le vamos a aplicar el cuadrado como un número entero normal. Entonces 3 al cuadrado es 9. Y a la par de 9 multiplicamos por el resultado de simplificar la raíz de 2. Raíz de 2 con exponente 2 se eliminan. Raíz cuadrada con exponente cuadrado se eliminan entre ellos y queda solito el 2. Así como quedó acá solito el 10. Entonces ponemos el 2. Pero ese 2 queda multiplicado por el 9, que es el que salió de elevar el 3 al cuadrado. Entonces acá quedan dos números. ¿Por qué? Porque habían dos números en la expresión original de la hipotenusa. Acá solo quedó el 10, porque solo había un número en la expresión original de la hipotenusa. Luego bajamos el menos y 2 al cuadrado es 4. Seguimos calculando. 2 por 9, 18. Y 18 menos 4 es 14. Yo aquí de una vez hice toda la operación. 2 por 9, 18. Y 18 menos 4 es 14. Y calculamos la raíz de 14, que es 3.74. Bueno, chicos, y ahí está. Ya vimos algunos ejemplos de cómo aplicar el teorema de Pitágoras. En la siguiente clase vamos a ver ya lo que son las razones trigonométricas, tema que está íntimamente relacionado con la cuestión de Pitágoras, ya que trabajamos siempre con resolución de triángulos rectángulos. Eso fue todo por hoy. Les agradezco su atención. Pasen feliz día, jóvenes.